Hoy voy a enseñarles un tema en donde vamos a ver cómo lo que estamos sintiendo, cómo pensamos de nosotros mismos puede afectar lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir después. Cómo nuestra actitud, cómo la manera en que nos vemos a nosotros mismos afecta el propósito de Dios en nuestra vida. Y para esto quiero enseñarles la historia del rey Saúl y la historia de Gedeón. Voy a comenzar con la historia del rey Saúl, en donde el rey Saúl es ungido por Samuel. Cuando Jehová manda a Samuel que unja al rey Saúl, dice la palabra en 1 Samuel 9:2 que le dice: Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro, israelita tan alto que los demás apenas les llegaban al hombro. Amén. Aquí Jehová está viendo las aptitudes de él, está viendo que él es guapo, que él es alto. Dice la palabra que no había hombre mejor que Saúl. Entonces Dios veía a Saúl con un potencial muy alto. Sin embargo, vamos a leer cuando ya Samuel le dice a Saúl que va a ser rey. ¿Por qué me dices eso? ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Fíjense la respuesta de Saúl. ¿Ven? Saúl no se sentía suficiente. Saúl, aunque era guapo, aunque era apuesto, aunque era alto, aunque estaba fuerte, dice la palabra que no había ninguno como él, no se sentía suficiente. Él, por eso dice la palabra de Dios, vana es la gracia y la hermosura, la mujer o el hombre que teme a Jehová, ese será alabado, porque sinceramente lo de afuera pues se va a acabar. Y él, aunque fuera guapo, no se sentía guapo, aunque fuera alto, no se sentía que eso fuera una aptitud buena para él. Él no sentía que eso, él no valoraba lo que él tenía físicamente, porque no se sentía suficiente. También dice la palabra que cuando Samuel lo iba a ungir como rey, él se escondió. Aquí vemos otra cosa. Él era como miedoso, él era como nervioso, como tímido. Se escondió para que nadie lo viera. Entonces Samuel, como era profeta, le preguntó a Jehová: ¿en dónde está? ¿Ya llegó Saúl? Y Jehová le dijo: sí, está escondido allá. Y todos los demás personas fueron y lo trajeron para que fuera ungido como rey. Y Dios lo eligió. Por eso cuando una persona es temerosa, es nerviosa, es tímida, el Señor puede usarlo de todos modos, porque el Señor ya te vio, ya te conoce. Desde que tú naces, Él te conoce tú como eres. Pero eso es un impedimento. Si tú no te dejas trabajar por Dios es un impedimento para que Él pueda hacer algo en tu vida. También dice la palabra que Él quería agradar a otros. Y recordemos cuando ahí en 1 Samuel 15 dice la palabra de Dios que manda Jehová que Saúl destruya todo, porque va a pelear contra Amalec. Y destruya todo, bueyes, que mate a toda la gente, hasta los bebés, a todos. ¿Y qué pasó? Que Saúl escuchó mejor a las personas, y las personas le decían: no mates el ganado, este ganado está muy bueno, este ganado mejor hay que entregárselo a Jehová en holocausto, no lo hagas. Y dejó vivo al rey de Amalec. Le perdonó la vida cuando Jehová le dio la orden de que no lo hiciera. O sea que él fue desobediente a la palabra de Dios y obedeció mejor a la gente, porque cuando uno tiene un problema con uno mismo, uno quiere quedar bien con la gente. A uno no le importa quedar bien con nadie, ni con uno mismo. A veces hasta uno mismo no queda uno bien, no te sientes bien con la decisión que tomaste, porque quieres darle a la gente el gusto. Aunque tú sepas que no lo quiere hacer, tú le quieres dar gusto a la gente, y es lo que hizo Saúl. Saúl fue desobediente. Y aún Jehová lo amaba, pero fue desobediente. Dice la palabra que el Señor lo desechó por tantas cosas que él miró en él, que no le pedía ayuda para poder hacer lo que lo desobedecía, aunque ya le fuera dicho. Aunque Samuel le hubiera dicho: no dejes nada vivo, él lo desobedeció. Él tenía en su interior, él no estaba seguro. Él no era confiado, él no confiaba en Dios. Y al final, casi de la historia, él sentía celos por David.
cuando ya fue desechado que Samuel ungió a David, nadie sabía que David había sido ungido antes de que ya fuera rey. Pero cuando ya pasó que él fue de los guerreros de Saúl, David, Saúl sintió celos. ¿Por qué? Porque escuchaba que decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y sintió celos. Y cuando uno está falto de aquí de adentro, no se ha trabajado en tu amor propio, en tu valor propio, en lo que tú vales, en lo que tus sentimientos son, en cómo moldear tu carácter, tú sientes celos de lo que otros tienen. Y fue lo que le pasó a Saúl. Saúl tenía celos de lo que de lo que la gente pensaba de David, porque decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y sintió celos. Entonces él no sabía su potencial, porque cuando tú sabes lo que tú vales, lo que tú eres, no te importa que otra persona triunfe, porque tú también puedes triunfar. Yo tengo mis dones, tú tienes tus dones. Yo tengo mis habilidades, tú tienes tus habilidades. Para lo que tú eres bueno, a lo mejor yo no soy bueno, pero yo soy bueno en otras cosas que tú no vas a ser igual de bueno que yo. Y tenemos que cuidarlo, porque ahí ya Saúl estaba perdido, porque dice la palabra, un mandamiento es no codiciarás. Y él codiciaba lo que David tenía. Él codiciaba. Ese propósito que el Señor tenía para él se rompió, porque después fue atormentado. Dice la palabra que el Señor permitió que un demonio lo atormentara. Vivió atormentado toda su vida porque no supo poner su confianza en Dios, porque no le pidió la ayuda al Señor, porque quiso darle gusto a la gente, quiso darle gusto a los demás. Él quiso, no sé, no trabajó en su carácter, no trabajó en su comportamiento. No trabajó en él mismo, no le creyó a Dios, no confió en Dios, porque si confiamos en Dios, el Señor dice que bendito el varón que confía en Jehová, ¿verdad? Entonces, esa confianza que le tenemos a Él nos la da a nosotros mismos. Si no confiamos en mí misma, en mí mismo, confiamos en Él, y Él dice, confía en ti, y tú confías, tú tratas que la palabra se haga real en tu vida. Ahora vamos a ver la historia de Gedeón. Gedeón fue el hombre que Dios utilizó para salvar al pueblo de Israel de la mano de los medianitas. Y podemos leer ahí en Jueces 6:14. El Señor le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder del Medián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, dijo Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi tribu es la más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Aquí podemos ver los rasgos de personalidad de Gedeón. Gedeón se sentía que era poca cosa, se sentía una persona sin importancia. Aun cuando Dios lo eligió y lo envió, él sentía que él no podía lograr nada. Era una persona insegura, era una persona subajada, su autoestima era baja. También podemos ver que él no veía ningún futuro, él no sentía que él tenía dones. Y quiero que sepas que cuando Dios envía a alguien, cuando Dios te envía a hacer algo, te da una habilidad, tú tienes que desarrollarla. Él te da dones, Él te da habilidades para que tú logres lo que tú tienes que hacer. También dice la palabra que él decía que su tribu era pequeña y eran muy pobres. Dice la palabra de Dios, aquí no lo decía, pero dice en la Biblia que eran muy pobres. Y muchas veces las personas vemos nuestro valor en las riquezas. Si hoy tengo dinero, y yo sé que el mundo a veces es así, si tienes, te valoran mucho y te quieren traer de aquí para allá, y si no tienes, no. Pero en el camino de Dios no, porque Dios te da un valor mucho más allá del que te pueda dar las riquezas, porque el dinero a veces lo tienes y a veces va a haber días en que no lo vas a tener, pero el amor de Dios siempre lo vas a tener. Y Dios le mostró a Gedeón, porque ¿sabes qué? Recordemos que Gedeón fue la persona que le pidió al Señor 3 veces prueba de que iba a ir con él a ayudarlo a vencer. Cuando le dijo que rociara, y que si el rocío caía en el vellón era como una manta, que si el rocío que soltara el ambiente mojaba el vellón y no mojaba toda la tierra, entonces sabía que iba Jehová con él, iba a vencer. Y lo hizo 3 veces, primero así, después viceversa y otra vez igual. Y el Señor le contestó esas 3 veces a Gedeón para que él tuviera confianza, porque Dios veía el corazón de Gedeón. Gedeón le hablaba al Señor y le pedía ayuda. Entonces, ¿qué fue la diferencia entre Saúl y Gedeón? Que Gedeón le creyó a Dios.
Y pudo ver el propósito de Dios cumplido en su vida porque él tuvo el valor de creerle. No hay que creerle a la gente, no hay que creerle a lo que uno mismo piensa, sino a lo que Dios piensa, porque si tú piensas como Dios piensa, tú vas a tener la fe y la confianza en ti mismo, la seguridad, porque Dios, dice la palabra de Dios, que Él ve con ojos de amor y Él tiene un plan para cada uno. Dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú puedes cambiar la manera en que tú mismo piensas de ti, porque dice la palabra que transformemos nuestra mente para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te creó con un propósito. Y así como Saúl no lo pudo cumplir por su necedad, por querer agradar a otros y no querer agradar a Dios, por no trabajar en su carácter, por no transformar su mente, porque tú la transformas por medio de la palabra, leyéndola, aplicándola. Hay que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Saúl no pudo cumplirlo, pero aquí vemos a Gedeón, que él aún siendo pobre, aún sintiéndose poca cosa, aún viendo que no tenía nadie quien le ayudara porque dice que eran pocos, aún pudo cumplir el propósito de Dios, porque decidió confiar y creer a Dios. Entonces Jehová, Dios, pudo cumplir lo prometido en él. Y yo sé que le dio gozo, alegría, así como lo puede hacer contigo y conmigo, si creemos lo que el Señor dice de nosotros, no lo que nosotros pensamos y quedarnos abajo, sino crecer cada día creyendo la palabra de Dios en nuestra vida. No importa cómo te sientas, no importa cómo te veas, ve lo que Dios ve en ti. Valórate como tú quieres valorar a otros, como valoras a otros, tú valórate a ti mismo y ámate.